Buenas tardes, me complace mucho darles la bienvenida. Estamos a unos metros de la exposición que nos congrega en la tarde de hoy con una conferencia que es también la inicial de una serie de conferencias que tendrán lugar todos los miércoles de este mes. Y a propósito de esa exposición que les mencionaba, Guido Reni, la más importante que se haya hecho nunca, probablemente no habrá ocasión de repetir una selección de obras, vamos a juntar una selección de obras de este número y de esta intensidad, con tan importantísimas pinturas, con una selección espléndida de dibujos. Es, digamos, la gran exposición que hemos tenido el privilegio de poder programar en el Museo Nacional del Prado y que está, como ustedes probablemente saben, teniendo un éxito notabilísimo de afluencia de visitantes. Es decir, la exposición que no se puede perder uno, incluso que tiene que frecuentar lo más posible. Es la exposición de este así llamado Picasso, ¿no?, del siglo XVII. Bien, el artífice de esta exposición es el profesor David García Cueto, jefe del Departamento de Pintura francesa e italiana hasta 1800 en este museo. Es un gusto para mí enorme presentar a un compañero tan querido, a un profesional tan competente que el Museo del Prado tuvo la suerte de incorporar a sus equipos en 2020. Procede de la Universidad de Granada, donde se doctoró y donde tuvo también su primera trayectoria académica como profesor titular y antes como profesor no titular, pero vamos, la incorporación fue bastante inmediata después de su doctorado. Ha sido invitado a muy diversas universidades, estuvo en la de Bolonia, en la de Roma, ha sido investigador en centros importantes en Francia, en Italia, en Estados Unidos, y de alguna manera, tal y como él mismo personalmente me ha transmitido, la exposición Guido Reni responde a su trayectoria intelectual, a su vida académica, a los lugares que ha frecuentado, los museos que ha amado, y por eso está tan especialmente cuidada y podemos disfrutar especialmente de ella. Pues también es el director de este ciclo que hoy inauguramos y dirige un simposio internacional que tendrá lugar los días 15 y 16 de junio, que también tratará sobre Guido Reni y donde tendremos un elenco muy brillante de académicos internacionales para hablarnos de este tema. Información sobre ello encuentran en la página web, en la sección del Centro de Estudios, y quería aprovechar también esta tribuna para advertirles sobre un cambio en el programa en el próximo sábado, en el ciclo de Poetas en el Prado 2, que no podrá intervenir González Sainz, que estaba prevista una conferencia suya, y en su lugar contaremos con Ignacio Gómez de Liaño, el director del ciclo, que va a hablar sobre unos itinerarios simbólicos por el Museo del Prado. Bien, esto es lo que les quería transmitir, pero ante todo, y aparte de darles muy calurosamente de nuevo la bienvenida, en nombre de todos y en el mío propio, el agradecer al profesor David García Cueto su asistencia, su presencia y, por supuesto, su contribución seguro muy enjundiosa de hoy. Gracias.
Muy buenas tardes. Es como siempre un gran placer poder acompañarles en la programación de este auditorio. Quiero, por supuesto, agradecer al profesor Arnaldo, a Paloma Málaga, al Centro de Estudios del Museo del Prado, el haberme permitido organizar el ciclo de conferencias que ahora inauguramos y que, como decía el profesor Arnaldo, pues nos va a citar a todos aquellos que lo deseen entre ustedes. Los próximos miércoles, 5 miércoles consecutivos del mes de mayo, vamos a dedicarlos a presentar aproximaciones a Guido Reni, siempre asequibles para las personas que amáis el arte, pero también con un punto de novedad de investigación que ayude tanto a adentrarse en la figura de este artista como a comprender algunas de las claves que están en la propia exposición. Algunos de ustedes ya habrán podido visitarla, otros tal vez lo tengan pendiente, y la finalidad de estas conferencias en parte es la de dar un suplemento de asistencia didáctica, podríamos decir, para comprender mejor el discurso de la exposición y las obras que en ella se encuentran. Y en este sentido, pues me cabe también el placer de ser el primero de los 5 conferenciantes. Los 4 que me sucederán, pues son en parte personas ya con una trayectoria investigadora larga, otras más noveles, de tal manera que se equilibran las voces, pues podríamos decir, más veteranas con las más jóvenes a lo largo de estos próximos miércoles, y tendremos pues a Fernando Lofredo, Rafael Japón, Gloria Antoni y Gonzalo Redín, por este orden, para hablarnos de distintos aspectos que tienen que ver con el arte de Guido Reni, como les digo, desde una óptica asequible, pero también bastante nueva en cuanto a lo que de investigación conllevan, y en este sentido pues inicio yo esta serie de encuentros con la que en la tarde de hoy se titula Guido Reni y su obra en la España del siglo de oro. Y bueno, pues fíjense, una de las líneas argumentales de la exposición, aquellos de ustedes que ya la hayan visitado lo saben bien, es la de intentar reconstruir los vínculos que Guido Reni en su propia vida tuvo con España, fundamentalmente mediante 2 vías, mediante la vía de las obras suyas que acabaron estando en colecciones españolas por compra o por donación, y la otra vía que sería la de la influencia que ejerció entre los artistas españoles de aquel siglo, y entre ellos pues Murillo, Zurbarán o el propio Velázquez. Yo les hablaré en la tarde de hoy del primero de esos 2 puntos, de cuáles son las obras de Reni que llegan a la España del siglo XVII y dónde se ubican, quién las disfruta, quién las conoce. Voy a un poco adentrarles en una visita por varios lugares del territorio español, pero fundamentalmente Madrid y los reales sitios, para intentar comprender algo de esas cuestiones. El punto de la influencia en los artistas españoles también estará tratado en el ciclo. Se tratará, de hecho, en la tercera de las charlas, y estará a cargo de Rafael Japón el desarrollar ese argumento como especialidad de este investigador. Y bueno, fíjense, pues el punto de partida que les propongo es la de hacernos varias de estas preguntas. ¿Dónde estuvieron? ¿Cuándo llegaron? ¿Quiénes las vieron? A propósito de las obras de Guido Reni, o las principales de las obras de Guido Reni que hoy día conserva el Museo Nacional del Prado. Cuando la dirección del museo tuvo a bien impulsar este proyecto de exposición sobre Guido Reni, en parte se trataba también del deseo de poner en valor un núcleo muy importante de obras de este autor que el Museo del Prado conserva desde su fundación. Entonces, pues digamos que esta presencia de obras que creo que todos ustedes conocerán, como estas que tienen aquí en miniatura, iremos viéndolas a lo largo de la charla una por una. La presencia de estas obras en el Museo del Prado pues nos invita a pensar en qué momento llegaron a España, en qué lugares estuvieron, quiénes pudieron contemplarla, quiénes fueron sus propietarios, aunque esta pregunta, la última, es la más fácil, porque en su inmensa mayoría proceden de la colección real, como lo más selecto del arte que el Museo del Prado conserva. Pero a través de esta galería ideal, que ya ven ustedes que nos sirve aquí como fondo de la pantalla, es una galería ideal pintada por otro autor muy interesante, mucho menos conocido, mucho menos relevante, pero interesante desde luego, del siglo XVII en España, llamado Francisco Gutiérrez, es el que ha hecho el cuadro que sirve aquí de fondo. Sobre esta galería ideal, pues vamos a ir visitando las obras de Reni en su contexto originario.
Y fíjense, pues, si ya han visto la exposición o incluso algunos de ustedes que se hayan adentrado en las páginas del grueso catálogo que hemos publicado para acompañarla, conocerán algo que resulta importante tener como punto de partida, y es que en su propia vida, Guido Reni fue uno de los artistas más célebres de Europa. Si consideramos la Europa católica, donde el arte de la pintura pues, tenía un desarrollo específico, en tanto que también estaba al servicio de la devoción, cosa que, como ustedes saben, no ocurría en la Europa protestante, si consideramos la Europa católica, pues los dos artistas con diferencia más célebres en la primera mitad del siglo XVII, en el ámbito de la pintura, fueron Rubens y Guido Reni. Personalidades muy diferentes, propuestas artísticas también muy distintas, pero compartieron esa clave de la fama, de la aceptación y del éxito absoluto en su propio tiempo. Aquí ven a Reni bastante jovencito. Es uno de los cuadros que tenemos en la exposición, un autorretrato. Su aspecto hoy día igual nos despistaría, le echaríamos más años de los que realmente tiene, pero hay una carta de su puño pegada en la trasera del cuadro que nos permite fecharlo y sabemos que él aquí tiene en torno a 20-21 años. Y ya con esta apariencia tan seria de joven caballero, pintor, él pues prefigura esa carrera de éxito que le va a acompañar a lo largo de su vida y que va a colocarle, como les digo, en la cima de la fama europea junto con el propio Rubens. Eso permite comprender cómo la gente que amaba la pintura, que coleccionaba, que se informaba sobre el mundo de la creación artística en el siglo XVII, sabía de Guido Reni y deseaba su obra. Tenía el anhelo pues, de contar, en la medida de las posibilidades económicas de cada cual, con alguna representación de su pintura. Y esto pues, desencadenó una serie de dinámicas en el territorio de la península ibérica que confluyeron fundamentalmente en Madrid. Fue fundamentalmente el Madrid de Felipe III y Felipe IV en el que recalaron la mayor parte de las obras de Guido Reni que se conservan o que han estado en el territorio español. Fruto fundamentalmente de la propia corona, pero también de distintas familias de la nobleza. Estas obras de Reni fueron incrementando las colecciones madrileñas, como les digo, en algunos casos por compra, en otros casos por regalo o por donación. Y eso hizo pues, que en distintos lugares de la villa y corte, fundamentalmente en residencias, aunque también en algún ámbito un poquito más permeable, fuera posible ver un selecto y también considerable número de obras de mano de Guido Reni. Ahora, para venir al museo, seguro que muchos de ustedes han atravesado el Paseo del Prado, procedente de la carrera de San Jerónimo. Aquí les enseño esta interesante vista de Madrid, justo de ese enclave, el cruce del Paseo del Prado con la carrera de San Jerónimo, en tiempos de Felipe III. Ya ven que se ve a un gentío bastante animado, bastante variopinto. Y fíjense, les proyecto esta obra tan curiosa, tan interesante, tan documental, procedente de la Fundación Don Álvaro de Bazán, aquí en Madrid, para hacer una reflexión que siempre me parece importante tener como punto de partida, y es que Madrid era una de las ciudades más cosmopolitas del mundo en aquel momento. A mí pues me resulta bastante injusto el escuchar cómo a Madrid se la tilda de poblachón manchego. Es una denominación despectiva que no hace en absoluto justicia a la realidad histórica de esta ciudad. Una ciudad en la que había gente de múltiples nacionalidades, gente con perfiles culturales también muy elevados. Era una ciudad sumamente cosmopolita y en ella pues tenía cabida también ese sector de gente sensible, refinada, con un gusto muy desarrollado, amante del coleccionismo artístico, ¿no? Entonces, este Madrid del siglo XVII no era en absoluto un poblachón manchego, era una de las ciudades más cosmopolitas del mundo, y en el contexto de la Europa católica, que es un poco el que podemos tomar de referente para la figura de Guido Reni, sin ninguna duda, la segunda ciudad más internacional después de Roma. En Roma ya se sabe que por el efecto llamada del papado acudía gente de todos los lugares, incluso de África, de Asia. Madrid no llegaba a ese nivel de internacionalidad, pero era sin ninguna duda la segunda ciudad más internacional del contexto de la Europa católica en el siglo XVII. Y eso explica mucho de la afluencia de obras, no solo de Rubens, sino en general, que vamos a ir viendo.
Bueno, pues las distintas investigaciones que se han llevado a cabo en torno a la figura de Guido Reni y su vínculo con España parecen clarificar que las dos primeras pinturas de este autor que llegaron a colecciones españolas son estas que aquí les proyecto. Se trata de pinturas sobre soporte rígido, la de la izquierda con la Asunción de la Virgen sobre tabla, la de la derecha con Cristo en el Monte de los Olivos sobre lámina de cobre. Son representativas del estilo de juventud de Reni. Él inicia este tipo de creación de obra devocional de pequeño tamaño por influencia del que fue su primer maestro en Bolonia, el flamenco Denis Calvaert, que trabajaba precisamente con gran éxito económico produciendo obras semejantes. Y aunque no está del todo claro el contexto en el que estas pinturas llegan a la corte de Madrid, pero sí que están ya documentadas con bastante seguridad en la primera década del siglo XVII. En la década de 1600 a 1610, estas pinturas estaban ya en Madrid, estaban vinculadas con el coleccionismo de la corona y puede que incluso hubiera que retrotraer un poco la llegada de alguna de ellas. Puede que, en fin, que su llegada hubiera sido muy en torno al año 1601, lo que pues nos pondría a Reni ya como un objeto de conocimiento en el panorama madrileño desde el inicio del propio siglo XVII. Ambas están en la exposición, ambas además están en diálogo con obras semejantes del catálogo de Reni que nos permiten reflexionar sobre cómo él innova o repite a veces la misma composición, siempre también con una intención de sacar un rédito económico relativamente fácil. Y de la que tienen a su derecha, de la oración en el Huerto de los Olivos, que pertenece no al Prado, sino al Patrimonio Nacional, que nos la ha prestado para la exposición, tenemos una información muy interesante. Fíjense, sabemos que durante mucho tiempo y ya desde principios del siglo XVII, esta pintura de la oración en el huerto de Guido Reni estuvo colocada, como la ven en esta imagen, sobre el sarcófago de la emperatriz María de Austria y Portugal, que había fallecido en el monasterio de las Descalzas Reales. Ya saben ustedes que el monasterio de Descalzas Reales pues, está estrechamente vinculado a la familia de los Austrias. Doña Juana fue su fundadora y allí recala su pariente María de Austria, que aquí ven en retrato. Esta dama era la hija mayor de Carlos V, había sido emperatriz en Centro Europa. Tras enviudar, se retira al monasterio de las Descalzas Reales y cuando fallece, pues la comunidad recuerda con honores a esta dama tan relevante, edificándole un sepulcro en el coro de la propia comunidad de clausura. Seguro que muchos de ustedes conocen ese coro de las Descalzas, en alto sobre la nave de la iglesia. Y allí pues se colocó sobre el sarcófago de la emperatriz esta pintura de Guido Reni, lo cual ya es algo absolutamente clarificador de la fama, del aprecio que se tenía por la obra de Reni. Una de las primeras pinturas suyas, aún de juventud, que llega a Madrid, se coloca nada menos que sobre el descanso eterno de una mujer que había sido emperatriz, un miembro relevantísimo de la familia real. Aquí les muestro la lápida que conmemora la sepultura de Doña María en el mismo monasterio de Descalzas y a derecha, un poquito agrandada, la fotografía de la pintura que les estoy mencionando, que el Patrimonio Nacional restauró hace pocos años y que ahora en la exposición, por tanto, la vemos con todo su esplendor después de esa intervención restauradora. Bueno, por tanto, ya ven ustedes que la llegada de estas obras se produce de una manera bastante temprana y al menos esta oración en el huerto se coloca en un lugar de gran importancia simbólica como reconocimiento también de la admiración, sin duda, hacia el trabajo de este artista. No sabemos exactamente cómo llega esta pintura a manos de María de Hungría. No se sabe si sería una compra o lo más probable que fuera un regalo diplomático. Es bastante lo más probable que ella recibiera esta pintura por regalo de algún personaje de la corte de Roma, posiblemente algún nuncio, algún cardenal, que le hizo llegar la obra que ahora les comento como regalo diplomático. Bueno,
hemos hecho, por tanto, una primera visita rápida al monasterio de las Descalzas Reales y vamos a hacer ahora una algo más detenida a la principal residencia de la corona por aquel entonces, el antiguo Alcázar Real, como ustedes saben, un edificio que se ubicaba donde hoy el palacio y que pereció fruto de un terrible incendio en el año 1734. Por suerte, el incendio permitió salvar un porcentaje relativamente alto de los objetos que atesoraba y, bueno, pues algunos de ellos nos acompañan hoy día en las salas del Museo del Prado. Aquí pueden ver un dibujo de la fachada principal de este alcázar, que se abría, al igual que la del Palacio Real actual, hacia la zona de la Plaza de la Armería. Es un dibujo ya tardío en lo que sería la historia del propio edificio. Está hecho en 1700 esta vista. El edificio, como les digo, se quema en el 1734, por tanto lo vemos ya en una fase muy avanzada de su propio desarrollo arquitectónico, pero así pues podemos a lo mejor comprender mejor la envergadura que este proyecto pues también llegó a tener desde el punto de vista de lo puramente arquitectónico. Y bueno, pues miren, aquí en esta otra imagen les proyecto la planta de este Alcázar de Madrid, que estaba estructurado en torno a dos patios. El patio que ven a su derecha más pequeñito se denominaba el Patio del Rey, este que les señalo por aquí, aquí el Patio del Rey. Este era el Patio de la Reina. Entre medias estaba la Real Capilla, entre un patio y otro se encontraba la Real Capilla y también la gran caja de la escalera, parecida a una que seguro que ustedes conocen, la del Alcázar de Toledo, una escalera con un diseño bastante parecido. La fachada que antes veíamos serían la que aquí apunta hacia arriba, que ahora les señalo con la lucecita roja. Esta sería la fachada principal y coincidiendo con algo más de la mitad de la fachada principal, allí se situaban las tres estancias de mayor valor representativo del propio Alcázar. El llamado Salón de los Espejos, en el que nos vamos a detener un poquito, la pieza ochavada, llamada así por su planta octogonal, y también la Galería de los Emperadores. Ahí sí se produjo una pérdida notable para el patrimonio artístico español. Se llamaba de los Emperadores porque colgaba la serie de los Emperadores pintada por Tiziano, que esa sí se perdió con el fuego, fue algo bastante lamentable. Pero bueno, fíjense, vamos a centrar nuestra atención un momento en el Salón de los Espejos, que coincidía con el eje de la fachada. El salón se abría con un gran balcón a la plaza, equivaldría, digamos, respecto a la funcionalidad del palacio actual con lo que hoy día es el Salón del Trono, pero este Salón de los Espejos no solía funcionar estrictamente como un Salón del Trono, era un lugar más polivalente, ¿no? Se le daban usos más diferentes. Vamos a ver un momento este Salón de los Espejos, que seguro que ustedes conocen, aquellos que frecuentan nuestras conferencias, es un lugar que muy a menudo evocamos. Fíjense, aquí les traigo una reconstrucción aproximada, no es en absoluto una reconstrucción exacta. Es una reconstrucción bastante libre, pero me interesaba esta imagen porque nos traslada la idea de magnitud del espacio. Esa idea de magnitud del espacio sí está bien representada. Este Salón de los Espejos era la pieza más relevante del Alcázar desde el punto de vista ceremonial y simbólico, y por eso allí se habían ido reuniendo una serie de retratos de los Austrias. Por ejemplo, el Carlos V en Milberg de Tiziano estuvo allí. El retrato que le pintó Rubens a Felipe IV, perdido también, estuvo también allí. Luego había una serie de pinturas mitológicas con historias de la Biblia, con historias de la propia España, la famosa expulsión de los moriscos de Velázquez. Y bueno, aunque ya les digo que esta reconstrucción es aproximada, no es exacta, pero tiene aquí un elemento que nos ayuda también a comprender lo demás. Fíjense aquí donde ahora les señalo, el arquitecto que ha hecho esta simulación ha incluido la figura del último morador por parte de la Casa de Austria de este lugar, que fue Carlos II. Y esto sí conecta con una serie de retratos de Carlos II, donde tenemos una representación del todo realista de cómo era este espacio. Fíjense, él aquí está posando ante estas consolas de leones. Los leones ya saben que los conservamos entre el Prado y el Patrimonio Nacional, y el reflejo que dan los espejos a sus espaldas, nos restituye la magnitud del propio salón y esa decoración con grandes obras pictóricas. Bueno, pues les cuento todo esto
porque hubo un episodio fallido que tuvo que ver con Guido Reni. Cuando se estaba en la década de 1620 planteando lo básico de la decoración de este salón del Alcázar de Madrid, se encargó una obra a Guido Reni. En tanto que él ya era uno de los artistas más famosos de Europa y la corte de Madrid se sabía bien, han pasado, considérenlo ustedes, en torno a unos 15 años desde que la pintura que veíamos de las Descalzas Reales llega al territorio madrileño, podríamos decir, a los confines de la ciudad. Y es por eso que ya se sabía quién era Guido Reni. Y cuando se está planteando, como les digo, en la década de 1620, la renovación, o más bien se está planteando el crear una decoración del todo adecuada para este Salón de los Espejos, pues se piensa en Guido Reni. Se piensa en Guido Reni y a través del embajador de España en Roma del momento se le hace el encargo para pintar una obra de grandes dimensiones con el tema del rapto de Helena de Troya. Y bueno, Reni acaba realizando esa pintura, pero se encuentra en un momento de absoluta desavenencia con el embajador que estaba representando a España en Roma por el dinero. Reni quería más por el cuadro, el embajador no quería pagar lo que Reni pedía, no se ponen de acuerdo y al final Reni pues no acaba vendiéndolo a la corona española, que se lo había encargado, sino que lo acaba vendiendo a la corona francesa, se acaba vendiendo a la corte de París. Entonces esta pintura nunca llega a venir a Madrid, pero se hizo pensando en el Salón de los Espejos como una de las obras que habrían de integrarse en ese programa, con los grandes retratos ecuestres, con las pinturas de las Furias de Tiziano, con otras grandes obras que estuvieron allí a lo largo del siglo XVII. Bueno, y el caso, pues fíjense que no vino en el siglo XVII y tampoco ha podido venir ahora. La única obra que realmente echamos muy en falta en la exposición que ahora tenemos abierta sobre Guido Reni es esta. Pertenece actualmente al Museo del Louvre y ellos han considerado que su estado de conservación no era lo bastante sólido como para poder meterla en un viaje de 1000 y pico kilómetros desde París hasta aquí. Entonces, ha sido la única obra que realmente habría sido muy importante para nosotros tener, que no hemos conseguido. Por suerte, las otras que sí queríamos, la hemos tenido todas, pero esta precisamente pues no ha podido venir. Fíjense ustedes un poco en la cara, en el perfil de esta chica, de la protagonista. Ella sería Helena, ella es Helena de Troya, que ya veis ustedes que bueno, lo de rapto es muy relativo, porque ella se va con todo el gusto del mundo, aunque luego eso tendrá un precio, como ustedes saben. Pero fíjense en esta chica, la protagonista, que luego vamos a volver a encontrárnosla. Bueno, y una pintura que seguramente estuvo unos años en el Alcázar y que sí que hemos podido traer fue esta Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción de Guido Reni también se pinta por encargo concreto de la corona española y en este caso se llega a un acuerdo positivo, es decir, se le paga al artista lo que él pide, se llega a un trato sereno y la obra pues se entrega a la corona. En concreto, fíjense, aquí todo apunta a que es un encargo femenino, una vez más, a que fue la infanta doña María, hermana de Felipe IV, conocida habitualmente como María de Hungría, porque ella acaba casándose con el rey de Hungría, con lo cual deja Madrid para viajar hasta Praga y hasta Viena, y luego llegará a ser también emperatriz, ¿no? Entonces, pues bueno, aunque esto no lo tenemos documentado, pero todo indica que durante al menos unos años esta infanta doña María tendría la Inmaculada de Reni en su oratorio del Alcázar de Madrid. Esto es una pintura para un oratorio de muy grandes dimensiones, está cerca de los 3 metros de altura y sucesivamente, cuando esta infanta emprende el camino hacia Centro Europa para convertirse en reina de Hungría, parece que ella la donó a la Catedral de Sevilla porque su confesor era un clérigo que tenía un vínculo con la diócesis sevillana. Y de ahí pasa a la Catedral de Sevilla, donde estuvo hasta la invasión napoleónica. Fueron los generales de Napoleón, que ya saben ustedes que despojan la ciudad de Sevilla de muchos de sus tesoros, los que se llevan la Inmaculada primero a París, luego acaba a Londres y finalmente al Metropolitan de Nueva York, al que pertenece en la actualidad. Luego volveremos un instante sobre la Inmaculada de Reni, pero hemos, por tanto, de incluirla, no con absoluta seguridad, pero sí con mucha probabilidad, entre las obras de este autor que estuvieron un tiempo en el Alcázar de Madrid.
Y bueno, ya yéndonos a finales del reinado de Felipe IV, ya en la década de 1660, los últimos años de vida de este soberano, se realiza una compra de una colección que se puso a la venta en Nápoles, la colección Serra di Cassano, y de esta colección Serra di Cassano, pues la corona española, a través del que era por entonces el virrey en Nápoles, el conde de Peñaranda, adquiere varias pinturas y entre ellas nuestro Atalanta Hipómenes. Atalanta Hipómenes es una obra que se compra de una colección precedente, ya les digo, esta colección Serra de Cassano, que se había puesto a la venta en Nápoles. Y llega a Madrid ya en la década de 1660, con lo cual Felipe IV pues, prácticamente no tiene ocasión, o muy poca, de ver esta pintura. Prácticamente por su fecha de muerte, prácticamente ninguna. Y bueno, fíjense, pues Atalanta Hipómenes estaba ubicada en una gran galería en el Alcázar de Madrid, dispuesta justo en el flanco contrario a donde se encontraba el Salón de los Espejos. El Salón de los Espejos, que antes les mencionaba, sería este de aquí. Y aquí ya ven que he marcado con un óvalo en rojo un espacio estrecho y muy largo que se conocía como la Galería del Cierzo. El cierzo es un viento que sopla del norte y entonces esta Galería del Cierzo, que estaba expuesta en consecuencia hacia el norte, parece que tenía unas condiciones lumínicas buenas para exponer pintura, en tanto que no daba sol directo, pero sí era luminosa. Entonces, al haber esa luminosidad sin sol directo, era un lugar adecuado para exponer pintura y por otro lado propicio para que estas pinturas pues no se deteriorasen por una incidencia directa del sol. Y ahí fue donde se coloca en un primer momento, cuando llega al Alcázar de Madrid en la década de 1660, Atalanta e Hipómenes, que ya saben ustedes que del conjunto de obras de Reni que atesora el Museo del Prado pues sería la más relevante, la más significativa, y es la que hemos usado, como habrán visto, porque hemos bombardeado la ciudad de Madrid con publicidad, la que hemos utilizado para la publicidad no solo en las calles, sino también en autobuses, en trenes, en aeropuertos, y no solo en Madrid, también en otros lugares. Hemos tomado un detalle de esta obra como la imagen de la exposición, en tanto que es la más significativa de Reni que conserva el Museo del Prado. Miren, para darle un poco más de desarrollo a esta curiosa Galería del Cierzo, les traigo un dibujo poco conocido, pero muy ilustrativo, de la fachada trasera del Alcázar de Madrid. Este dibujo se conserva en el Museo de Barcelona y, de nuevo, les he señalado con este óvalo rojo donde se ubicaba esa Galería del Cierzo, donde estuvo Atalanta Hipómenes durante bastantes décadas. Esta vista del Alcázar, que aquí pueden ver, está tomada aproximadamente de lo que hoy día sería la Plaza de España. Es como si ustedes desde Plaza de España miran hoy hacia los Jardines Sabatini y ven al fondo el Palacio Real. Pues bueno, cuando estaba el Alcázar era esta vista mucho más desigual, porque era un edificio con muchas fases constructivas, no siempre armónicas, lo que se veía. Y bueno, fíjense, pues cuando estábamos preparando la exposición de Guido Reni, algo que a mí me llamó muchísimo la atención y a los que hasta entonces no se había prestado ninguna atención, era que Atalanta Hipómenes colgaba contigua a los borrachos de Velázquez. Se colgaron contiguas estas dos pinturas. Claro, hay una razón, pues podemos decir, de una cierta afinidad de tamaño. Los borrachos es algo más pequeña, pero son dos pinturas apaisadas, grandes, de tamaño de temática mitológica, y eso pues daba algunas posibles explicaciones de por qué se quiere colgar a Velázquez junto a Guido Reni. Pero bueno, seguramente hay más, ¿no? Hay más. No solo es que las dos fueran grandes y las dos fueran mitológicas, sino que la gente entendida en pintura encontraría posiblemente entre ambas unos nexos de aproximación al cuerpo humano, de idealidad en una, de naturalismo en la otra, como claves de acercamiento a ese cuerpo del ser humano, que invitaban a una reflexión mucho más profunda que el mero hecho de ser las dos mitológicas. Y hay una cosa que cuando restauramos aquí en el Museo del Prado nuestra versión de Hipómenes y Atalanta, me pareció también bastante digna de atención, es el tema de los añadidos que nuestro cuadro presenta. Fíjense, aquí les he marcado a su izquierda y en la parte inferior unas líneas rojas que separan lo que es la pintura original de Reni de estos añadidos
colaterales que no son de su mano, pero que sí que son antiguos. Son unos añadidos del siglo XVII, pero no originales de la mano de Reni. Con ellos, pues ya ven ustedes que se gana un poco de espacialidad en el propio escenario de la pintura. ¿Por qué decidieron agrandar la obra de esa manera? ¿Simplemente por ganar esa espacialidad? Bueno, pues puede haber a lo mejor otra respuesta. Fíjense, si comparamos Atalanta e Hipómenes con Los borrachos de Velázquez, vemos que ambas pinturas en la parte inferior izquierda tienen un monticulillo de tierra, un terraplencillo, podríamos decir, en diagonal, que precisamente con el recrecido que se le hace a la obra de Reni viene a incrementarse. El añadido que se hace a la pintura de Reni en parte viene a incrementar esa especie de terraplencillo que casi parece que está buscando un diálogo con el análogo elemento geológico y botánico en el cuadro de Velázquez. Puede que se quisiera con ello crear una suerte de equilibrio visual mayor entre las dos pinturas, pero esto por supuesto no es más que una conjetura, no tenemos ningún testimonio para probarlo, puede que fuera así. Y habrán notado seguro, al pasar de una diapositiva a la otra, de esta que es una fotografía del cuadro tal cual, a esta otra que es una fotografía retocada digitalmente, es una fotografía retocada con medios informáticos, que el cielo se ha aclarado de una manera muy sorprendente. Fíjense, eso también tiene un porqué. El cuadro de Atalanta e Hipómenes, tal y como hoy día nos ha llegado, presenta en la zona del cielo una alteración irreversible del color azul que en su día Guido Reni empleó. Se trata de un azul que se llama azul esmalte, y este azul esmalte envejece bastante mal, envejece oscureciendo. Cuando Guido Reni lo emplea no era consciente de ese envejecimiento, porque es un efecto que, según mis compañeras restauradoras del museo me dicen, empieza a notarse unos 80 años más tarde. Por tanto, la pintura de Reni, en origen, tenía una clave lumínica mucho más esplendorosa, era una obra con un cielo mucho más celeste, y eso es lo que la restitución informática que aquí les presento intenta poner de manifiesto. Por tanto, no sería tan distinto el cielo del fondo de Hipómenes y Atalanta del cielo de Los borrachos. Eso también podría haber en su día invitado a hermanar, aunque fuera por una serie de décadas, estas dos obras maestras. Seguimos todavía en el Alcázar y vamos a visitar una habitación más recóndita, mucho más privada, pero sumamente interesante en lo que se refiere a la exhibición de obras de arte y en concreto de Guido Reni. Se trata del llamado despacho de verano de Felipe IV. Este despacho de verano, pues como su propio nombre indica, el rey lo utilizaba solo o preferentemente durante esa estación del año. Estaba en una zona bastante privada del Alcázar, mirando también al norte, mirando hacia lo que hoy día serían los jardines Sabatini. Se trata de la habitación que les marco aquí de nuevo con un círculo. Tenía dos balcones que aportaban la luminosidad necesaria para trabajar cuestiones administrativas, y contaba con una decoración muy curiosa en la que seguramente se habían unido decisiones del propio rey Felipe IV con consejos de Velázquez, que actúa en la década de 1650, cuando este despacho se instala como asesor artístico de la corona. Bueno, pues fíjense, dentro de lo que sería este despacho de verano se reunían una serie de obras mitológicas, algunos bodegones, algunos retratos, componiendo un conjunto bastante singular. Sobre este lugar hay dos estudios. Este que aquí les pongo de un alemán que se llama Greub, que lo publicó en 2019, y luego hay un estudio más reciente y más afinado en el detalle de un autor español, Cruz Llávard, que pues digamos pule algunos detalles de lo que este autor precedente proponía. Pero fíjense, no vamos a entrar tampoco en muchísimo detalle, no tenemos tiempo para ello, pero sí quería señalar cómo en este despacho de verano se expusieron dos obras de Guido Reni, creando un diálogo muy interesante con lo que había alrededor. Una de las obras fue
este Cupido que tenemos en la exposición. Este Cupido Felipe IV lo había recibido como regalo diplomático en la década de 1650 y decide ponerlo en el propio despacho. Pero, fíjense, lo recibe Felipe IV hermanado con otro Cupido que también tenemos expuesto de Guercino, de otro autor de la escuela boloñesa muy vinculado con el propio Guido Reni. Ambos hacen pareja y permitían ver pues, las afinidades y diferencias de estos dos maestros, de Reni y de Guercino. El Cupido de la izquierda está recogiendo una flecha de oro que una paloma enviada por la diosa Venus le manda. Y el de la derecha, ya ven ustedes que lo que está haciendo es despreciando, vaciando un saco de monedas fundamentalmente de oro. Entonces, bueno, cada uno de ellos tiene una lectura alegórica, simbólica, ¿no? El que coge el oro, el que lo desprecia, ¿no? Sería una de ellas, aunque hay otras más. Y estas pinturas de los dos cupiditos se dispusieron creando un friso con 3 espejos. Lo que pueden ustedes ver aquí, 1, 2 y 3, son 3 espejos del mismo tamaño que componían un friso con estos cupiditos. Ya verán ustedes que esto va a tener unas consecuencias muy interesantes. En la pared de enfrente, pues teníamos la obra más icónica del Museo del Prado, las Meninas. Las Meninas, en tanto que era sobre todo un retrato de familia, estaban expuestas en este despacho de verano de Felipe IV, justo enfrente de los cupidos de Guido Reni y del friso con los 3 espejos. Y junto a las Meninas había también otra obra de este autor que nos ocupa. Estaba esta pintura con una chica sujetando una rosa. Fíjense, esta pintura de la chica de la rosa estaba en esa misma habitación junto a las Meninas. No era la única obra, pero era una de las que estaban allí muy cerca de las Meninas. Esta chica de la rosa la hemos restaurado para la exposición. Durante el proceso de restauración se ha verificado que tenía también una serie de añadidos colaterales que no eran originales, y lo que se ha hecho ha sido encargar un marco muy ancho, este marco nuevo de mucha anchura, que no elimina en ningún caso los añadidos, pero los tapa, de tal manera que lo único que vemos es lo que es pintura original de Guido Reni. Les decía antes que se fijasen ustedes en la cara de Helena de Troya, del cuadro este del rapto de Helena, que se fijasen un poco en la cara de la protagonista. Es la misma chica, lo que pasa que Reni aquí usa el perfil de la que había usado para Helena de Troya invertido, como si estuviera también mirado especularmente. La invierte como si fuera una inversión especular, pero es la misma chica que usa para la Helena de Troya. Eso tiene que ver con que en el taller de Reni se utilizaban una serie de calcos como si fueran patrones de costura pero rígidos, y estos calcos permitían reproducir un detalle o una composición completa varias veces con una relativa facilidad. Bueno, pues la chica de la rosa, como les digo, colgaba cerca de las Meninas y hacía pareja con otro retrato femenino también de busto, pero con un concepto muy distinto. Hacía pareja con una mujer veneciana muy sexy, muy joven, que se estaba abriendo el escote y que por tanto ofrecía una visión distinta de la mujer, ¿no? Podríamos decir que la chica de la rosa de Reni es esa idea pues, de la jovencita todavía ingenua, todavía tímida, y la veneciana con la que hacía pareja es la idea de la mujer mucho más segura, de la mujer, digamos, mucho más abierta a experimentar, a lo mejor también pues, vinculada ya con una edad algo sucesiva. Y fíjense, por tanto, la interesante lectura que podemos hacer de esto, de cómo se presentaba a la infanta Margarita en el centro de las Meninas con 2 modelos de mujer a sus lados. El modelo de la chica prudente, buenecita, podríamos decir, y el modelo de la chica descocada, ¿no? Era como si fuera, bueno, tú en algún momento de tu vida tendrás que elegir entre estos 2 modelos, a ver con cuál te quedas, ¿no? Tiene también esa intención posiblemente moralizante en el seno de la propia familia real. Y bueno, todo esto, como les digo, tienen en la pared de enfrente a los cupidos y el grupo de los 3 espejos. ¿Qué es lo que pasaba?
Pues fíjense, lo que pasaba era algo fascinante desde lo que es el concepto de espacialidad barroca. Lo que pasaba es que en el espejo central se reflejaba justamente la cara de Margarita. La cara de Margarita, de la infanta protagonista de Las Meninas, se reflejaba exactamente en el espejo del centro de la composición. Con lo cual, así también los cupidos que estaban colgados en ese friso, alusivos a la experiencia del amor, estaban haciendo una alusión a la propia figura de la infanta, ofreciéndole seguramente también los dos modelos de vivir el amor materialista, el amor espiritual, el amor más físico, el amor más elevado. Son reflexiones que se podían hacer con esta peculiarísima instalación. Bueno, vamos a seguir porque quiero contarles más cosas, no solo del Alcázar, sino también de otros lugares. Y lo que sí querría era dar cabida en este encuentro de esta tarde a la reflexión sobre las copias. Porque fíjense, habitualmente la historia del arte ha desdeñado las copias pensando que cumplían un papel nulo dentro de lo que es el desarrollo artístico, o muy escaso. No, por el contrario, las copias han jugado un papel esencial, en tanto que trasladaban propuestas estéticas, iconográficas de autores cuyo original no se podía, por distintas circunstancias, poseer. La copia hacía un valor sustitutivo extraordinario. Y bueno, en el Alcázar de Madrid no solo había originales de Reni, sino que había también varias copias. En concreto tenemos documentadas 3. Y de estas 3 copias voy a detenerme en 2 de ellas. Fíjense, una era una copia de una Virgen con un niño. Se encontraba en la sacristía de la Real Capilla. Pero lo interesante, como nos dice el inventario, es que colgaba la copia de la Virgen con el niño de Guido Reni junto a una Virgen con el niño del pintor granadino del barroco Alonso Cano. De tal manera que se estaba de nuevo proponiendo una relación estrecha entre Guido Reni como modelo y un español que conocía algo del arte de Reni y lo evocaba. De hecho, hay ya estudios precedentes que ponen de manifiesto cómo Alonso Cano, esta figura tan poliédrica del barroco en Andalucía, conocía la obra de Reni y tomaba elementos de la obra de Reni. Aquí pueden ver ustedes, no son las que se mencionan en el inventario, pero para tener una idea, pues una Virgen con el niño de Reni, una Virgen con el niño de Alonso Cano, para ver cómo se les presenta en ese diálogo, puesto que era algo que ya se advertía, se valoraba y se disfrutaba en lo que sería esa instalación de las obras en el Alcázar de Madrid en cuanto a las copias. Y bueno, también tenemos documentada una copia de una Judith y Holofernes de Guido Reni, que ya en tiempos de Carlos II se encontraba muy deteriorada, se encontraba muy estropeada, la pintura, por el motivo que sea, estaba muy sufrida, y se da la orden a Juan Carreño de Miranda, posiblemente, se da la orden de copiar la Judith de Guido Reni, que estaba muy deteriorada, para que mediante la copia al menos se conservase la memoria de esa pintura en la colección real. La pintura original de Reni la perdimos, salió de España también pues con todas las turbulencias del siglo XIX, y por el contrario la copia que hace Carreño de la obra de Reni pues la tenemos todavía en el Museo del Prado. No está en exposición porque consideramos que no tenía la entidad artística suficiente como para estar en la exposición, pero pertenece al museo, es la que ven ustedes a su derecha. Vamos a dar un paseo rápido también por el Escorial. El Escorial podemos decir que después del Alcázar era el segundo real sitio donde mayor número y mayor calidad de obras de Guido Reni se encontraban. Y también allí vamos a encontrar algunos diálogos muy interesantes en cuanto al modo que las obras de Reni fueron presentadas. El hecho de reunir mucha pintura selecta en el Escorial, ya saben ustedes que tiene que ver con que es panteón de la Casa de Austria, tiene que ver también con que era una parada muy habitual para los altos dignatarios, las grandes personalidades que visitaban la corte de Madrid, se les solía casi siempre llevar a ver el Escorial, por tanto era un edificio cuyo alajamiento artístico siempre se cuidó sobremanera, y de eso pues también es lo que voy ahora a comentarles. Fíjense, aquí tenemos un lugar
muy, muy interesante para comprender la valoración en general de la pintura italiana, pero en particular de la obra de Guido Reni. Se trata del capítulo del Prior en el Escorial. Sería una de estas salas de las dependencias monásticas comunes. Este capítulo del Prior fue redecorado por el mismo Diego Velázquez. En la década de 1650, cuando Velázquez está haciendo muchas tareas de intendencia palatina por orden de Felipe IV, él redecora, entre otros, este capítulo del Prior del Escorial, porque también decorará otra sala del monasterio, como seguramente ustedes saben. Y conservamos en la Real Biblioteca una planta muy interesante, que es la que tienen a la derecha, donde se va diciendo qué pintura hay que colgar en cada pared. Posiblemente esto es un documento que, si no hecho de mano de Velázquez, sí que está hecho al dictado de Velázquez. Esto está hecho al dictado de lo que Velázquez iba indicando. La flecha roja que ven a mitad de ese plano es el lugar que corresponde a la fotografía que tienen tomada a la izquierda, ¿no? Para que puedan ustedes un poco entender que lo que estamos viendo en esa fotografía es aproximadamente la mitad de la sala. Pues allí, en este capítulo del Prior, va a colgar durante largo tiempo la Virgen de la Silla de Guido Reni. Esta pintura tampoco sabemos con exactitud cuándo y de qué manera ingresa en la colección real. Puede que fuera propiedad de la primera mujer de Felipe IV, puede que fuera propiedad de la reina Isabel de Borbón. El caso es que ya en el 1650 se encuentra en el Escorial y Velázquez la cuelga en este capítulo del Prior. Algo que también hemos de apuntar en paralelo a esto que les comento, aunque ahora ya verán que este tema tiene mayor desarrollo, es que mientras copiar las pinturas del Alcázar resultaba muy, muy difícil, resultaba complicadísimo poder copiar para un artista ajeno al mundo de palacio las pinturas que colgaban en el Alcázar, era relativamente asequible el copiar las pinturas que estaban en el Escorial. Todavía no sabemos cuál era el mecanismo, si es que los frailes dejaban entrar a pintores, si es que a lo mejor pues, los porteros del monasterio hacían la vista gorda para que alguna obra se pudiera copiar en horas que no estaban esas salas en uso. Y lo que sí tenemos totalmente verificado es que muchas pinturas célebres del Escorial, y entre ellas varias de Guido Reni, fueron innumerablemente copiadas estando en el monasterio. Y luego esas copias, en algún caso, se quedaron en los reales sitios, en otros casos se distribuyeron por toda la geografía española. Estas que aquí ven, estas copias que ven a los lados de la Virgen de la Silla, son copias que todas ellas hoy día se conservan en el patrimonio nacional. Pero al margen hay otras muchísimas, dispersas por buena parte del territorio español. Entonces también esa diseminación de copias venía sin duda a acrecentar la fama de los artistas que habían creado los originales, en este caso del propio Reni. Bueno, pues como les decía, la Virgen de la Silla colgó en este capítulo del Prior, pero colgó de una manera muy sorprendente. Colgó haciendo pareja con la Inmaculada Concepción de Pedro Pablo Rubens. Entonces, fíjense, Velázquez, que evidentemente sabía muchísimo de pintura y era un hombre bastante culto, entendió que tenía sentido presentar a Guido Reni y a Rubens en tanto que los dos principales pintores que tenía Europa o que había tenido Europa en la primera mitad del siglo XVII. Eran dos colosos casi equiparables. Y en estos dos temas marianos, además ya ven ustedes que se interpreta cromáticamente el rojo y el azul de una manera personal de cada uno, pero equilibrado como conjunto, al verlas simultáneamente, quiero decir. Y entre medias de la Inmaculada de Rubens y de la Virgen de la Silla, Velázquez dispuso las cabezas de San Pedro y San Pablo que tenemos también en exposición y que hoy día pertenecen al Museo del Prado. Estas cabezas de San Pedro y San Pablo que nos hablan de esa sensibilidad de Guido Reni, para admirar la belleza que también en la madurez y en la vejez hay implícita. Algo característico del arte de Reni es esa valoración positiva de la belleza que también en la senectud del ser humano existe, aunque con un código diferente. Y
Si utilizamos el plano que antes les enseñaba para encajar lo que acabo de contarles, este sería el resultado. Fíjense, en este capítulo del prior, lo que aquí están viendo son huecos de ventana. Estos son huecos de ventana. Lo de abajo son asientos de madera con sus respaldos, a modo, digamos, de sillería coral. Y luego las pinturas que se disponen según la orden de Velázquez. Y fíjense ustedes cómo se dispone. La Virgen de la Silla haciendo pareja con la Inmaculada Concepción de Pedro Pablo Rubens, ¿no? Una lectura extremadamente sofisticada y rica de ese diálogo entre artistas. Bueno, en el Escorial hubo otras obras de Reni que hoy día ya no están con nosotros. Salieron con los franceses, como tantas otras cosas. La Virgen con el Niño, hoy día en el Museo de Carolina del Norte, y el San José, hoy día en el Hermitage de San Petersburgo. Ninguna de las dos la hemos podido traer a la exposición. La de Carolina del Norte, porque salía muy caro, la de el Hermitage, por razones que todos ustedes conocen y que resultan obvias, pero que en su día, tanto la una como la otra, generaron una enorme cadena de copias. Tanto la Virgen con el Niño, hoy en Carolina del Norte, como el San José, hoy en el Hermitage, crearon una cantidad enorme de copias que se difundieron por todo el territorio español. Hay multitud, sobre todo del San José, pero también de la Virgen, de copias. Incluso si ustedes hojean los catálogos de subasta en Madrid de hoy día, siguen saliendo muchísimas de estas copias todavía en subasta, porque es que se produjeron en cantidad. Y bueno, una última obra que les pongo del Escorial sería esta conversión de San Pablo, propiedad del Patrimonio Nacional. Felipe IV la recibe como herencia de un miembro de la familia Ludovisi, que era una familia boloñesa como Guido Reni, que había sido muy importante porque tuvieron a un papa en su familia, el Papa Gregorio XV. Entonces, Felipe IV recibe esta conversión de San Pablo como regalo de la familia, regalo testamentario de un miembro de la familia Ludovisi, y estando en el Escorial, pues de nuevo es también objeto de muchas copias. El original a su izquierda, y simplemente un detalle para ver esa difusión geográfica, la copia que tienen a su derecha en un retablo del siglo XVIII en la Catedral de Oviedo. Por tanto, una difusión amplísima por el territorio de la península ibérica. Bueno, dejamos el Escorial y, aunque sea rápido, vamos a ver algunas de las residencias de la nobleza, que también en alguna de ellas hubo obras muy, muy significativas de Guido Reni. De los palacios madrileños del siglo XVII, por desgracia, conservamos muy poco. La mayor parte de ellos han desaparecido. Prácticamente ninguno de los que subsisten tiene una decoración que pueda hablar de cómo fueron en ese siglo. Los pocos que subsisten tienen decoraciones posteriores. Pero bueno, tenemos algunos testimonios gráficos, algunos grabados, algunos dibujos que un poquito nos dejan saber de ellos. Aquí, pues el testimonio principal de esos palacios del XVII, que eran riquísimos y que emulaban sin duda los gustos del rey, es este grabado debido a José García Hidalgo, con un interior genérico de palacio madrileño. No sabemos si se refiere a alguno que existió o si es solo, digamos, una representación del concepto genérico de palacio. Pero aterrizando en los que sí existieron, encontramos lo que hoy día es Calle Princesa. Si conocen ustedes este seminario que hay en Calle Princesa, más o menos en ese solar, estuvo en su día la llamada Casa y Jardín de San Joaquín. Esta Casa y Jardín de San Joaquín pertenecía a los marqueses del Carpio. Los marqueses del Carpio habían hecho una gran fortuna cuando Felipe IV nombra valido a don Luis de Haro, marqués del Carpio, y luego el hijo de este don Luis, don Gaspar, pues va a incrementar la colección artística de la familia. Ellos se habían hecho con una colección de pintura increíble, y fíjense, entre ellas, pues don Luis de Haro, el que funda de alguna forma la suerte de la Casa del Carpio, había comprado en Londres, cuando ejecutan al rey Carlos I de Inglaterra en todos los procesos de la Commonwealth, había comprado en Londres la pintura con el aseo de Venus, que pueden ver ustedes en la exposición y que hoy día ha vuelto a Inglaterra y pertenece a la National Gallery. Esta pintura la llamaban la perla. La llamaban la perla por dos cosas, porque era una pintura excepcional, pero la llamaban también la perla, y este es un detalle muy bonito. Fíjense cuando vayan
o si vuelven a la exposición, que el Cupido que está en el regazo de Venus ha elegido, del joyero de la diosa, que está aquí a la derecha, del joyero de la diosa, ha elegido unos pendientes de perlas para que las ninfas se lo pongan a Venus, los pendientes, y está enseñándolo así al espectador. Y esta pintura de la perla, que era una obra muy excepcional de Reni, colgaba en este jardín de San Joaquín junto a un Apolo y Marsias de Ribera. Había, por tanto, también un deseo de, al igual que ocurría en el Alcázar, poner en diálogo obras que tenían algún nexo, no solo temático, sino también estilístico, formal, de autores diferentes, ¿no? En este caso, un diálogo Reni-Ribera, que también lo tenemos en la exposición. En la sala tercera de la exposición tenemos este diálogo Reni-Ribera en torno a la figura de San Sebastián. Reni y Ribera se conocieron en Roma y, sobre todo, parece que Ribera tuvo mucho interés por copiar o por aprender de la obra de Reni. Hubo en Madrid otras colecciones importantísimas que tuvieron obras de Guido Reni, tan solo mencionarles la del Marqués de Leganés, que estaba en la calle San Bernardo. Por desgracia, el palacio lo derribaron en el siglo XX, hay alguna fotografía de cómo era, y en ese lugar, en este palacio del Marqués de Leganés, que luego fueron los Altamira, luego fue la familia Altamira, la dueña de todo aquel patrimonio. Entre otras obras se encontraba la Europa de Guido Reni, una pintura bellísima, también salida de España con las distintas ventas que se producen en el siglo XIX y hoy día en la Galería de Ottawa. Bueno, y ya para cerrar, muy rápidamente, voy a darles una pincelada muy veloz sobre otra circunstancia, y es la presencia de obras de Guido Reni en espacios de devoción, y en tanto que espacios de devoción, espacios más accesibles. Estos espacios que hemos visto hasta ahora eran bastante poco accesibles por lo general. El Alcázar, pues bueno, si uno estaba invitado por la corona, lo cual pues no solía pasar todos los días, igual que tampoco pasa hoy, ¿no? El Escorial, bueno, sí, en el Escorial, si uno tenía un cierto rango social, pues se podía hablar con los curas, podía uno entrar a ver aquello. Y luego las casas de la nobleza, pues claro, la casa de la nobleza pues también depende del vínculo que uno pudiera tener con el propietario. Por lo general eran lugares poco accesibles, pero por el contrario sí que hubo algunas obras de Reni que se encontraron en lugares de devoción, en iglesias, conventos, y eso hacía pues que fueran algo más visibles para el común de los ciudadanos, que podía en un momento de una misa, de una liturgia, pues asomarse a este lugar. Como les decía al principio, una de estas obras que estuvieron en un espacio devocional fue la Inmaculada Concepción de Reni. Primero en el oratorio de la Infanta María, aquí en Madrid, en ese momento no sería accesible, el oratorio de una infanta era un lugar bastante reservado, pero luego, por esta donación a la Catedral de Sevilla, cuando estuvo en la Catedral de Sevilla, pues suponemos que pudo ser vista con bastante facilidad, o al menos hay testimonios que apuntan en ese sentido. Todo apunta también a que otra versión de la coronación de la Virgen, hoy día en la National Gallery de Londres y que tenemos también en la exposición, se trata en este caso de una pintura pequeñita sobre cobre, estuvo también en la Catedral de Sevilla. ¿Cómo sabemos que esta pintura estuvo en Sevilla? Pues porque han quedado en el entorno sevillano bastantes copias de esta pintura. Entonces, cuando uno en un lugar concreto encuentra muchas copias de una obra, pues eso es un indicio bastante obvio de que el original pudo estar allí. Y eso es lo que parece que ocurre con esta obra de la National Gallery de Londres. Bueno, otro lugar excepcional, de los lugares litúrgicos más bellos del barroco, no solo en España, yo creo que en toda Europa, la Iglesia de la Purísima en Salamanca. Esta Iglesia de la Purísima en Salamanca, creada por voluntad de aristócrata, del conde de Monterrey, pues reúne en su altar mayor una serie de pinturas italianas, entre las cuales ahora hemos podido identificar con toda certeza la que está en la parte inferior a su izquierda como obra de Guido Reni. Se trata de un San Juan Bautista que hemos restaurado en el Museo del Prado, que las monjas agustinas muy amablemente nos han prestado para este proyecto y que sería la obra que ven ustedes aquí ya a mayor tamaño a su izquierda. Y bueno, fíjense, cuando se instala este retablo tan impresionante, que es un retablo también traído de Italia, concretamente de Nápoles, todos los mármoles son mármoles de importación, pues se empareja de algún modo el San Juan Bautista
con un San Agustín de Rubens. Claro, en este caso son monjas agustinas, San Agustín tenía que estar por algún lado, y bueno, pues lo que hacen es que emparejan el cuadro de Reni de nuevo con un Rubens, aunque este no es un Rubens original, es un Rubens de taller. El que tiene las monjas allí en el altar sería el que ven aquí, es una obra del taller de Rubens, pero en cualquier caso, de nuevo, ese diálogo Reni-Rubens que ya hemos visto en el Escorial. Y bueno, también las copias permiten presentar a Reni en un espacio devocional a menudo. Muy interesante, cuando pasen ustedes por el Madrid de los Austrias, asomarse a la iglesia de San Pedro, que suele estar abierta bastante, y ver cómo el altar mayor de la iglesia de San Pedro, aquí en el centro de Madrid, está presidido por una copia de la crucifixión de San Pedro de Guido Reni. Es una copia antigua del siglo XVII, bastante interesante, un poco sucia y oscura, pero de calidad. Entonces, claro, también la copia permite trasladar el conocimiento de un artista, muy especialmente cuando se encuentra en un lugar accesible, como puede ser esta iglesia del centro de Madrid. Y bueno, y ya para concluir la charla, abrir una puerta que todavía no sabemos dónde puede llegar, pero que desde luego merece la pena tener presente. Podríamos decir que es Guido Reni en América. A través de los virreinatos españoles de México y Perú, pues sabemos que había un intensísimo flujo de obras europeas hacia el continente americano. Por lo general, esas obras que viajaban de Europa a América solían ser de pequeño tamaño, pero no, a veces ya saben ustedes que desde Sevilla se llevan ciclos monumentales de pintura y escultura a la Nueva Granada, lo que hoy día es Colombia, a Lima, en fin, no solo viajaban objetos pequeños, también viajaban objetos artísticos de tamaños considerables. Y entre ellos, pues con toda seguridad, viajaron copias de Guido Reni. No sabemos si algún original también, pero con toda seguridad las copias de Reni llegaron también al Nuevo Mundo por el mercado, por el circuito de arte establecido entre Europa y América. Y aquí lo que les muestro es un detalle de la extraordinaria capilla llamada El Ochavo en la Catedral de Puebla de Los Ángeles, en México. Se trata de una capilla relicario donde se fueron a lo largo del tiempo reuniendo multitud de obras de origen europeo de pequeño formato, fundamentalmente sobre cobre, con carácter devocional, y que por la peculiar forma en la que se dispusieron, encastradas en una rocalla de talla de madera, han llegado in situ hasta nuestros días. Si ven ustedes un circulito que les marcaba aquí en la zona inferior a su derecha de esta pared de la Capilla de los Chavos en Puebla de Los Ángeles, lo que está marcando es una copia de Guido Reni. Se trata de una copia modesta, pero muy significativa de el San Felipe Neri que Reni pinta para la iglesia de los filipenses de Santa María in Vallicella en Roma. Y así vemos pues cómo este fenómeno realmente acaba en los parámetros del siglo XVII convirtiéndose en global. Muchas gracias.